¿Te gustaría saber cómo ha sido la experiencia de un ingeniero trabajando en Canadá? Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a compartir muy resumido, su experiencia estando aquí en Canadá. Ingeniero en su país, desde Colombia, pero llegó aquí y ¿qué fue lo que hizo para poder ejercer su profesión? Él nos va a contar todo, dificultades, procesos, todas las variantes que existen y cómo, si tú estás interesado en este tema, se pueden abordar y qué puedes hacer. Nos da muchos tips, información, nos explica cómo funciona el tema laboral aquí en Canadá, que es bastante o algo diferente a lo que él hacía en Colombia. Dwayne hoy nos va a compartir esto y muchísimo más, así que te invito a que te quedes, te suscribas y te quedes hasta el final. Hoy vamos a hablar con Dwayne, quien se encuentra muy cerca de Montreal, al otro lado de mí prácticamente, al otro lado de Canadá, a mi otro extremo, en la provincia de Quebec, pero él se encuentra desarrollando una profesión que muchos de ustedes me han pedido, me han preguntado sobre cómo funciona, qué pasa, qué no pasa, qué tan difícil es, todo este tema. Dwayne nos lo va a platicar. Él se encuentra trabajando aquí en Canadá como ingeniero. Este proceso ha sido un poquito largo, pero hoy nos va a contar toda su experiencia, o lo más que se pueda. Dwayne, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿en qué ciudad específicamente te encuentras? Hola, Brenda. Bueno, yo me encuentro en la ciudad de Saint-Hyacinthe. Es una ciudad cerca de Montreal, a más o menos 40 minutos de Montreal. 40 minutos, perfecto. Yo trabajo en la ciudad de Montreal, entonces por eso vivo en esta ciudad. Pero no desplazo todos los días a Montreal, simplemente me desplazo una vez al mes, más o menos, me desplazo a mi trabajo en las oficinas de Montreal. Ok, y para empezar desde cero y que comprendamos el contexto en el que te encuentras, cómo llegaste, ¿hace cuánto llegaste a Canadá? Bueno, mi proceso aquí en Canadá, yo ya llevo 11 años aquí en Canadá. Llevo muchos años acá. Yo llegué por un proceso por el medio de la provincia de Quebec que se llama Trabajador Calificado. Es un programa de Quebec. Y llegué con mi esposa. Mi esposa, por ser enfermera, ella pudo obtener este beneficio y ella estudió francés para poder para poder aplicar este programa y llegar aquí a la provincia de Quebec. Yo aprendí un poquito de francés. Un poquito cuando llegué, no tenía muy buen francés, el inglés tampoco, pues las bases, y fue un poco, pero digamos que yo lo que siempre mi mensaje que hoy es que nosotros en ingeniería de sistemas o ingeniería de software o ingeniería de informática, creo que también se llama ingeniería de la computación, tenemos muy buenas salidas, o sea, expectativas acá laborales. Es una profesión que es muy fácil de encontrar trabajo, fácil entre comillas, es simplemente pues tener buenas competencias, buena experiencia. Esto facilita mucho la integración aquí en el medio laboral aquí en Canadá. Yo trabajo aquí en la ciudad de Montreal y pues yo trabajo allá desde que llegué. Pensé que era difícil para mí encontrar trabajo. Yo llegué con permiso de trabajo. ¿Desde dónde llegaste? ¿De dónde eres? Yo soy colombiano. Ok, Colombia. Yo soy colombiano, venía de la ciudad de Bogotá. Yo trabajaba en Bogotá. Como ingeniero de sistemas. ¿Cierto? Sí, trabaja como ingeniero de sistemas en Bogotá. Como ustedes saben, todas las ciudades grandes de Latinoamérica son caóticas, son difíciles, entonces pues no era tan fácil la calidad de vida laboral en Bogotá debido a esto. Y pues trabajaba mucho. A comparación de lo que se trabaja aquí en Canadá, pues digamos mi experiencia, lo que he tenido,
trabajamos menos horas y hay menos como esa carga que lo que pasa en Colombia, en mi experiencia, ¿no? Ok, entonces llegaste a Canadá y ya estando en Canadá, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste en el tema laboral, pero también con el tema el idioma? No fue fácil porque tenía bases de inglés, nosotros todos aprendemos inglés, tenía unas bases de francés, porque tuve que hacer un cierto nivel de francés para poder obtener la residencia, porque nosotros llegamos con residencia por medio de la provincia de Quebec. Este proceso todavía existe, sino que es como un poquito más, está un poquito más como en pausa, ¿no? O sea, yo he escuchado que no funciona tan bien como antes. Y cuando llegué, tuve que empezar a enviar hojas de vida, no conocía muy bien el mercado, no tenía mucha desconfianza, ¿sí? No sabía si podía empezar a trabajar, lo mismo que muchas personas creen, ¿será que tengo que homologar? ¿Será que tengo que tener un título? ¿Será que mi título universitario que hice en Colombia vale aquí? No sabía, tenía muchas dudas y no tenía nadie que me ayudara, pues llegamos así como, sí, sin a comenzar desde cero, ¿no? Esas eran mis preguntas, no sabía si, entonces cuando llegué, contacté a algunas personas que me encontré, pues las que uno encuentra así cuando encuentra algunos latinos, y las respuestas que me dan era como, tu título aquí no vale nada, o tienes que volver a estudiar, tienes que hacer como una especialización, una maestría, un diploma canadiense para poder obtener un trabajo en tu profesión, y que tienes que hablar muy bien inglés o francés. Perfecto, tienen que hablar perfecto. Entonces yo cuando llegué, miraba como ese proceso laboral, esa integración laboral, la miraba como, de aquí que obtenga un título, que hable bien inglés o francés perfecto, yo creo que 1 año, 2 años, ¿no? Y no fue así, no fue así. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo siempre trato de mostrar en mis redes. Yo tengo mis redes, sí, por ahí fue donde Brenda me Sí, contactó. aquí lo pongo para que lo vean. Él sube mucho contenido relacionado a esta área de ingeniería. Cómo aplicar, qué es lo que pasa, cuáles son las dificultades, cuáles son los requisitos. De ahí se aprende muchísimo. Si estás interesado en saber más, pues ve a darte una vuelta en estas cuentas porque hay mucho que aprender. Sí, hay mucho desconocimiento del tema. Sí. Y yo pues trato de mostrar, no soy experto, ¿sí? Trato de mostrar mi experiencia, lo que yo he vivido. Entonces, a estas personas que me contactan, hay muchas personas que están aquí en Canadá. O sea, No saben. es increíble la cantidad de personas que me Sí. contactan. Ya llegué aquí a Canadá hace 2, 3 meses, hace 2 semanas. No sé qué hacer para buscar trabajo, porque hay personas que llegan como estudiantes. Hay muchos procesos migratorios, ¿no? No solamente es la vía de oferta laboral. Entonces me preguntan cómo hago para buscar trabajo, entonces yo les comento lo que yo hice, ¿sí? Entonces lo primero que yo hice fue hacer una hoja de vida. Okay. En inglés o en francés, ¿sí? Entonces tienes que hacer una hoja de vida, pero a lo canadiense, ¿sí? Una hoja de vida no como la que de pronto estábamos acostumbrados nosotros en Colombia a hacer, que era... Muy diferente. Sí. Y lo otro es, pues, hay muchas páginas donde podemos aplicar. Yo siempre comparto muchas páginas, aunque, por ejemplo, las personas que están aquí con visa ya de trabajo, con permiso de trabajo, pues son las páginas, pueden ser diferentes a las personas que están afuera en el exterior, porque no todas las empresas pueden contratar al exterior, ¿sí? Sí. Entonces, o no todas tienen como ese gusto o como esa ganas, esa confianza de contratar en el extranjero, ¿sí? Porque no sabemos, eso es lo que yo siempre les digo a ellos en una entrevista, no es, o sea, todo el mundo cree, pero migrar no es fácil, ¿no? Hay muchas cosas que las empresas tienen desconfianza porque no sabes si la persona que va a llegar acá, el clima, la cultura, dejar la familia, o sea, de pronto hay muchas cosas que nos pueden hacer regresar a nuestros países, ¿no? Y muchas cosas que cambian acá, ¿no? O sea, todo El no es... sistema de trabajo, los horarios, los deberes. Sí, entonces las empresas, yo las entiendo, porque puede entrar alguien del extranjero,
llega acá y no les gusta y se vuelven, y entonces las empresas pierden mucho dinero Sí. trayendo una persona porque cuesta mucho dinero traer un extranjero. Entonces las empresas prefieren contratar a las personas que están aquí porque ya Sí. están integradas, ¿no? Ya tienen una Ujú. cierta integración. Entonces, por eso hay muchas personas que son estudiantes internacionales, entonces ya llegaron, pasaron un año acá. Entonces, digamos que a las empresas les gustan esos perfiles porque ya conocen, ya tienen cierta integración, ya conocen un invierno, ya conocen que es estar. Están establecidos prácticamente, ¿no? Sí, ya encontraron un apartamento, ya integraron sus hijos a la escuela, hay muchas cosas, ¿no? Sobre los que son papás. Ujú. Entonces, es eso. Entonces, a veces me preguntan, ¿por qué es tan difícil que las empresas contraten extranjeros? Es que no es fácil, ¿sí? No es fácil y yo entiendo porque también hay otra parte que es el idioma, ¿no? El idioma inglés o francés. Ujú. Entonces es eso, hay muchos criterios y hay muchos que toca que la empresa tiene que, y pues una empresa tiene que pagar un abogado de inmigración, tiene Sí, que sacar muchos papeles para poder traer una persona al extranjero, pagan hasta los tiquetes de avión, pagan hasta sí. algunos meses de estadía, pagan Que el hasta coche a veces, los sí. documentos de visa, pero todas estas empresas o sea, lo que yo he escuchado, porque yo también he tenido en contactado, algunos me han contactado, yo acabé de llegar con un visa de trabajo. Y yo les digo, bueno, cuéntame cómo fue. Entonces me los contacto directamente, digamos, como interno, como hicimos acá. Ajá. Y me comentan que sí, que digamos que las empresas les paga todo esto, pero se los pagan cuando ya están aquí, ya están aquí. Entonces Mm. es como un reembolso, ¿sí? Ah, Entonces perfecto. les pagan hasta las traducciones de los diplomas, les pagan todo. Pero ya cuando están aquí, ya han tenido como 1, 2, 3 meses de estar acá, ¿sí? Porque la empresa dice, bueno, ya llegó, ya se estableció, bueno, eh, le, pa- le, le Esto es pagamos. importante mencionar, porque a veces esto nos da desconfianza y no sabemos si creer, no creer, cómo manejarlo, si es verdad. Eh, Entonces, esto es un No buen, pero igual no todas las empresas hacen no, esto. Esto es como una decisión de la empresa porque la empresa no algo está obligada. interno, Sí, no algo está interno. obligada a devolver Sí. estos costos. Los únicos costos que cubre la empresa son los costos de migración, digamos, los procesos de sacar todos esos Ujú. papeles de permiso de trabajo, pero las personas tienen que igual pagar sus tiquetes, pagar Sí. su visa. Es como cuando usted va a sacar una visa de turista, tiene que ir a sacar una visa de trabajo, entonces esto tiene un costo y pues si tienes niños, pues la visa para los niños, la visa para tu esposa, entonces los tiquetes para tu esposa, para tus niños, entonces digamos que esto no lo tenemos que pagar nosotros de nuestro bolsillo, ¿sí? Okey. Y esto también creo que es importante mencionar, este proceso es diferente dependiendo de la provincia a la que quieras llegar o a la ciudad, inclusive. Por ejemplo, yo anteriormente les he contado en otros videos, mi esposo igual es ingeniero en México. Él llegó acá, a pesar que tampoco él hasta el momento no ha decidido tener su papel de ingeniero, porque es un temón, pero consiguió un trabajo relacionado. Entonces, sí es posible que sigas teniendo un trabajo en esa área. Porque muchas personas dicen, no, es que si no tienes el título de ingeniero no puedes tener ese trabajo. Claro, es diferente en cada provincia, es diferente para cada empresa o para cada ciudad, pero, por ejemplo, en el caso de mi esposo, él está dedicándose a algo relacionado a lo que él estudió en México, no tuvo que validar estudios, si lo hace, él puede ganar mucho más, sí, es verdad, pero si no lo hace, él está muy bien, tuvo esta oportunidad y la experiencia pesó mucho con él. Y en tu caso, Es lo que que yo digo, sí, la experiencia es muy, muy importante de lo que las competencias, porque a veces alguien me escribe, voy a estudiar ingeniería para irme para Canadá. Yo, espera, tienes que conseguir experiencia, o sea, si quieres venir a trabajar aquí a Canadá, no es que tú tengas un título y ya me van a contratar, ¿no? Eso es lo que me ayudó a mí. Yo trabajé en Colombia 4 años antes de llegar aquí, entonces tenía una experiencia ya. Yo digo siempre, las personas mínimo 1 o 2 años que tengan experiencia para que puedan ser contratados, digamos, como para que las empresas digan, sí, tiene. Y lo otro que estabas hablando, no todos los ingenieros necesitan homologar el título, o sea, yo diría que no homologar se llama, eh, ya me validar. imagino que en Colombia Británica hay una orden de ingenieros o un Sí, colegio de ingenieros. colegio de ingenieros, sí.
cada provincia tiene su colegio de ingenieros, entonces aquí en Quebec también se llama la Orden de Ingenieros de Quebec, pero es sobre todo es para ciertos cargos, para ciertas empresas que trabajan ya en ingeniería, y sobre todo, lo que pasa es que nosotros en Latinoamérica la ingeniería es hay muchas, para todo hay ingeniero comercial, ingeniero administrativo, ingeniero, civil, de pero todo. ingeniero civil, digamos que aquí la ingeniería es mucho, o sea, cuando tú hablas aquí de un ingeniero, hablan mucho de construcción, de obra civil, de esto, ¿sí? O sea, un ingeniero no es sobre todo en la industria, ¿sí? En un ingeniero, o sea, no es como en Colombia o bueno, en Latinoamérica, ahí tenemos ingenieros para muchas cosas, pero aquí, digamos, los ingenieros que en realidad necesitan homologar son aquellos que van a trabajar en obras civiles. Eso sí es Mm, porque tienen que firmar, o sea, sí. van a firmar como ingeniero y van a decir, yo soy ingeniero, yo firmo que este puente está bien diseñado, yo Ah, firmo que esta estructura o estos planos eléctricos, un ingeniero eléctrico, están bien diseñados y sirve para el edificio, sirve para llevar energía a tal ciudad. Entonces, y lo mismo los ingenieros mecánicos. Los ingenieros mecánicos son personas que tienen que trabajar con motores mecánicos, es que es eso. Entonces, digamos, en un edificio, en la construcción de edificios se necesitan muchos los ingenieros mecánicos, entonces ellos tienen que instalar y pues dar una firma de que ellos están seguros de lo que están dando y pues es alguien que está mm, regido y tiene el permiso para hacer esto. Pero, por ejemplo, nosotros en tecnología no necesitamos esto porque nosotros no tenemos un cargo de ingeniero. ¿Sí? Es eso. mm. Entonces, de pronto también hay muchas profesiones que no nos llamamos ingeniero. Por ejemplo, yo soy DevOps o yo soy, digamos, desarrollador de software o yo soy Mm. desarrollador frontend. Entonces, eso no es, o sea, no es un título de ingeniero porque igual no estamos firmando como ingeniero. Apenas tú digas, tú necesitas firmar como ingeniero, ahí sí necesitas El el permiso. papelito, el certificado. Sí. Igual no es, o sea, ellos las empresas buscan eso, lo que tú dices, la experiencia. De pronto lo que tu esposo tuvo, no diría que la suerte porque tenía experiencia, Sí. pero tenía la experiencia para poder obtener una oferta laboral y conseguir un trabajo aquí en Canadá. Eso es lo más importante. Entonces, tú me has preguntado qué hice. Bueno, primero mi hoja de vida a lo canadiense. Y yo lo que hice fue dejar todas esas personas que me estaban diciendo que no podían encontrar trabajo acá, yo las ignoré. Y dije, Muy no. bien. Yo dije, voy a buscar trabajo aquí. Porque alguien que me encontré me dijo esto, me dijo, mira, tú eres ingeniero, tú estudias, tienes tu profesión de Colombia, tú tienes ya tu diploma, tú no necesitas hacer otro diploma acá. Lo único que tienes que hacer es buscar trabajo y tu trabajo es buscar trabajo. Eso es lo que me dijo. Tienes que darte, si trabajas 7 horas al día, busca 7 horas al día tu trabajo. Y esa fue la tarea que yo me puse a hacer aquí cuando llegué aquí a Canadá. Yo me puse a enviar muchas hojas de vida y fue increíble la cantidad de llamadas que recibí. Y yo no sabía hablar inglés bien, yo no sabía, pues me acuerdo que me llamaban y, o sea, yo empecé a enviar hojas de vida la primera semana y la segunda semana yo tenía, no sé, 4 o 5 llamadas diarias. Yo no sabía, yo ya no quería contestar porque era muy difícil en la comunicación por teléfono. Cuando estamos aprendiendo un idioma, Abruma. Y te congelas. Y no, ay, no sé, es y yo horrible. miraba, será que me hablar en inglés? ¿Será que me hablar en francés? Ay, no sé qué hacer. ¿Será que contesto? ¿Será que no contesto? Y sí, vamos a acostumbrarnos a muchos rechazos. He encontrado personas que me escriben que llevan aquí 2 semanas, me llevan 2 meses y que no, nada. Yo le digo, tranquilos, Eh, es normal. Puede que sí, puede que lleven yo he conocido personas que pueden tomar 6 meses, hasta un año, encontrar su primera oferta laboral, su primera. Los rechazos tenemos que acostumbrarnos. Ahí pueden haber mucho, y esto es normal, ¿sí? Esto no es que tú aplicaste a esta hoja y te rechazaron y tú dices ya, tiré la toalla. No, es normal. Me Es regreso a mi país. No, esa es la peor decisión. Y es por eso es que la fortaleza, ¿no? La fortaleza de migrantes es eso, tenemos que tener eso, tenemos que ser fuertes. No es fácil, por eso ser emigrante. Vamos a tener siempre esa, pues a pesar de que Canadá es un país de migrantes, ¿no? O sea, hay muchos migrantes, o sea, Es que todo es diferente acá.
O sea, la gente, la cultura, el sistema, los procesos, el idioma, todo cambia. Entonces sí caemos en el shock de llegar acá. Las cosas ya no son lo mismo lo que conocíamos o hacíamos en nuestro país. Y aquí no nos queda más que adaptarnos. Y el inicio puede ser muy frustrante, muy complicado, pero ya está la perseverancia. Y si uno no es perseverante, pues al final, ¿cómo va a lograr lo que realmente quiere, no? Sí, es sobre todo esto, por ejemplo, a pesar de que yo tenía ya permiso de trabajo, no es fácil buscar Sí. trabajo, porque hay personas que me escriben que ni siquiera están aquí, que si pueden encontrar trabajo sin experiencia, o o sea, puede, o sea, yo siempre digo, nunca hay No hay un digamos no que, rotundo, no, igual y podría ser la excepción, pero va a ser más complicado. la probabilidad es muy baja, ¿no? Exacto. Entonces yo siempre digo, aumenten las probabilidades. ¿Cómo es aumentar las probabilidades? Pues mejorar el idioma, mejorar el perfil, o sea, la experiencia, tomar buena experiencia, porque hay personas que, conozco muchas personas que estamos en Colombia o, bueno, Latinoamérica, que están digamos, en su mundo, en su zona de confort, Exacto. entonces no cogen buena experiencia. Yo le digo, pues tú estás trabajando. Sí, es que yo trabajaba en ingeniería de sistemas, pero hace 8 años no la practico porque me estoy trabajando en una administración. Y sí, pero es que no funciona y tú no puedes llegar aquí a administrar. Tienes que, sí. Entonces, digamos que hay muchas personas que tienen eso, que no han ejercido la profesión de ingeniería como tal. O sea, por ejemplo, Ujú. escribimos que es vendedor. Sí, pero No no, tiene nada que ver. no es un perfil. Sí, tienes el título, pero tiene la experiencia. Sí. Entonces es muy importante la experiencia. Entonces, y después ya viene. Entonces, ¿qué me pasó a mí? A mí me llamaban porque mi perfil les gustaba, porque yo desarrollo software. Yo trabajaba en Colombia en desarrollo de software. Esto es muy solicitado acá y siempre le digo a las personas que son ingenieros de software, ingenieros de sistema, ingenieros de informática, ingenieros de computación, bueno, y yo también conozco ingenieros electrónicos, ingenieros eléctricos, que trabajan también en tecnología. Hay muchos, o sea, todo lo que nosotros, porque nosotros tenemos una base de ingeniería que nos permitió tener estos conocimientos. Entonces yo les digo, si ustedes trabajan en tecnología, es muy fácil que puedan obtener una oferta laboral acá en Canadá, Mm, ¿sí? ok. Igual los ingenieros mecánicos, los ingenieros civiles son muy apetecidos aquí en Sí. Canadá, pero ellos sí tienen un proceso que hacer diferente. Lo mismo los ingenieros, o sea, hay muchas ingenierías, pero a veces me preguntan sobre ingenierías que yo no, es que Es que las hay ingenierías tantas opciones, hay tanto información y luego no es que no quieras compartir, por ejemplo, un proceso, es que dependiendo del colegio, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. el colegio de ingeniería, El colegio de ingeniería de la orden de ingeniería va a depender los requisitos conforme a qué tipo de ingeniería tengas, qué tanta experiencia tengas, en qué provincia estés. O sea, hay muchos factores que cambian y muchas variantes. Entonces, puede que la ingeniería sea el mismo nombre, por ejemplo, puede que sea ingeniero de sistemas de Colombia y puede que sea ingeniero de sistemas de México, pero llega acá y puede que no sean iguales porque ellos cuando hacen la validación, ellos van a mirar es el programa que hicieron en la universidad. Entonces, por ejemplo, yo solamente tuve que hacer algo que se llama una equivalencia del título, que no es ujú, una homologación, es simplemente lo que hace es, yo llevo mis notas, mi programa y mi título, mi diploma, y le digo, lo traduzco y le digo, aquí en Quebec se llama el Ministerio de Migración, ellos se encargan de hacer eso, le dicen el MIFI, mi fe. y ellos Ok. le devuelven a uno cómo se llama el título aquí. Ah, ok. ¿Cómo? Porque es que hay muchas ingenierías, hay muchas cosas. Entonces ellos dicen, sí, puede que su ingeniería aquí en Quebec o aquí en Canadá no exista. Entonces ellos no van a poder Mm, sacar la equivalencia, por eso se llama equivalencia. Entonces a mí, por ejemplo, yo estudié ingeniería de sistemas en Colombia y aquí me dieron, aquí lo llaman un baccalaureate, o sea, es una profesión o un diploma profesional o una licenciatura, creo que le dicen en México. ok. Me dieron un back en ingeniería informática, ¿sí? Entonces me le Oh, cambiaron el nombre a mi carrera, ¿sí? Pero yo soy aquí cuando me presentan,
¿qué tienes? Cuando siempre me pregunto, yo tengo una formación en ingeniería informática, cuando hablo en francés, ¿sí? Ok. O hablo en inglés, ¿sí? Que eso es lo que me dieron aquí en Quebec. Entonces yo Wow. siempre digo, eso depende, ¿cómo se llama mi título en Canadá? Depende, hay muchos factores, puede que no sea igual, toca hacer unas equivalencias. Cualquier persona que esté fuera del país, o sea, quizás Ujú. en México, en Colombia, Perú, bueno, Ecuador, cualquiera, Argentina, pueden hacer esta solicitud. Cualquier persona puede hacer esa solicitud ante el Ministerio de Migración, pero de Quebec. O sea, creo que Mm. en las provincias anglófonas llama West, Sí, W. va a depender del proceso. Hay WES y hay otra que en este momento no recuerdo, pero la más común o la que hace muchos procesos para temas de migración y estudios y validación es WES. Si Que no yo puede dejar aquí. también utilicé esa, porque yo que soy maestra, yo sí necesito mostrar un certificado ante Canadá de lo que hacía en México y hay que me lo validen. Entonces yo también pasé por ese proceso de WES. Sí, de hecho yo tuve que hacerlo porque mi empleador quería saber qué profesión yo tenía acá, pero él no validaba mi título de acá porque no era un documento de Canadá, Claro. de Quebec. Entonces él me dijo, no, tienes que ir allá. Yo fui al ministerio y el ministerio me dio este documento y es como un diploma, es lo mismo. Sí. Eso es un diploma que le dan a uno, bueno, Duin, tú tienes este diploma, tu diploma que hiciste en Colombia, aquí se llama así. Entonces, eso se llama una equivalencia. Entonces, eso es lo que es muy importante. Cualquier persona, los que están acá en Canadá ya, es muy importante que lo hagan para saber cuál es su título aquí en Quebec o en Canadá. Sea el MIFI o sea el WES, con esto pueden, pero para eso tienen que traerse el programa de la universidad, tienen que traducir estos documentos, traducir el diploma con notas y pues enviar esto y pagar Un, un- una un suma, fee, un fee. no es gratis, sí, este No. proceso no es gratis. Y pues con esto fue que determinaron mi salario cuando llegué aquí a Canadá, Ok. porque yo empecé a trabajar, bueno, mi historia no la terminé de contar. Hay Entonces yo muchas empecé, entonces empecé a enviar, no sé si están interesados en escuchar mi historia, bueno, entonces empecé a recibir muchas llamadas y yo no entendía, yo llevaba era más o menos, llevaba como un mes aquí en Canadá y empecé a recibir muchas llamadas y ya llevaba un poquito de francés, un poquito de inglés, entonces yo llamaba, yo contestaba y digamos que yes, yes, oui, oui, entonces yo pues entendía y, y yo me acuerdo fue que muchas personas me colgaban apenas veía que no entendía. Muchas personas, o sea, no era fácil, o muchas personas me hablaban y hablaban y yo no entendía. Bueno, o sea, fue muy difícil, pero me acuerdo muy bien, fue una persona que yo traté de hablar con ella, sí, yo lo entendí, fue que me dijo que me iba a enviar un correo, porque igual en mi hoja había estado el correo, y en el correo sí me envió y me dijo que están interesados en mi perfil y que me esperaban a tal hora, tal fecha, en tal dirección para una entrevista de trabajo y Ujú. que si quería podía llevar un traductor, un What? intérprete. Y yo dije, Okay. guay, o sea, porque estaban muy interesados, por eso siempre digo, lo más importante también es el perfil, ¿sí? Ujú. La experiencia. Entonces ellos estaban muy interesados en mi experiencia que yo tenía laboral. Entonces, yo fui a esta entrevista, no llevé el intérprete porque yo dije, no, voy a ir solo, yo soy capaz, Me practiqué muy bien. aviento. Era en francés, yo practicando mi francés, sí, me voy a lanzar, sí, como decimos nosotros, me voy a lanzar a la entrevista, y la entrevista sí fue muy larga, fue muy difícil, no fue muy, yo me acuerdo que eran dos, eran tres señoras que me estaban entrevistando, y me aventaban preguntas, como dicen, me lanzaban preguntas y me decía, y yo trataba de responder, pero lo donde me fue mejor, después me llamaron y me dijeron, listo, todo bien, vamos a hacerte una prueba técnica. En la prueba técnica sí fue 100%, me fue supremamente bien porque tengo las competencias, simplemente Acá era la experiencia. doing, yo cogí el texto, lo puse en Translator, lo traduje, este es el problema. Entonces tuve que hacer esto, listo, tuve que hacer un sistema, tuve que hacer una documentación, documenté, hice todo bien como debe ser, como cuando trabajamos nosotros. Y ya terminé la prueba técnica
Luego me dijeron que tenía que volver a hacer otra entrevista con otras personas y volví otra vez, me hicieron otras preguntas que no fue tan fácil. Otra vez se fue larga, me hablaron un poquito en español, un poquito en francés, un poquito en inglés, ellas eran muy pacientes, ¿no? De pronto todos no van a tener la misma suerte que tuve yo, ¿sí? O sea, me dijeron que todos me dicen, Duin, usted tuvo mucha suerte. Yo le dije, sí, pero igual fue porque yo envié muchas hojas de vida, Claro. busqué la suerte, ¿sí? Entonces no, fueron muy pacientes conmigo y luego me dijeron, listo, lo llamamos, si es positiva la respuesta, si es negativa también lo vamos a llamar. Eh, y fue así, cuando yo me acuerdo que cuando me llamaron como a la semana, yo casi lloré, yo estaba feliz con mi esposa, que había ¡Lo encontrado una oferta logré! laboral, que no sé, porque yo ya pensaba digamos que ya tenía como una mentalidad como que, yo me acuerdo que encontré otra persona, me dijo que me ofrecían un trabajo de lavar platos en un restaurante y ya lo estaba pensando y dije, pronto voy allá. En ese tiempo me estaban pagando $8 la hora, eso hace 11 años. Entonces sí, Uh, era un salario aceptable, pero era para lavar. Y yo dije, bueno, lo voy a aceptar porque igual no estoy haciendo nada en la casa y pues voy a ver si de pronto con eso gano un poquito de francés. Afortunadamente no lo tomé, porque me salió la oferta laboral, pero, pero digamos que ya estaba mentalizado a hacer este trabajo. Y yo lo voy a decir, no tengo ningún tabú para decirlo. Yo me acuerdo que mi primer salario fue $30 la hora, más o menos, hace 11 años. Cuando De me dijeron, 8 a 30. sí, porque, Wow. pero eso es porque yo siempre les digo a todos, hay que creer que nuestra profesión Sí. vale aquí. Yo tengo muchas personas que llegan acá, que están aquí, que tienen ya el permiso de trabajo y están buscando cómo estudiar para poder creer que su título vale aquí. Yo les digo, no, si Sí. ustedes tienen experiencia, si ustedes tienen su título profesional, su experiencia vale aquí, su título profesional vale aquí en Canadá. No, o sea, es que eso lo llaman el síndrome del impostor. Yo digo eso. Sí, total, total. Como nos abruma, yo siento que nos abruma todo el proceso de todo lo que hay y también lo que escuchamos de otras personas que también ni saben. Entonces, no, debe ser muy difícil, no, eso es imposible. Y nos quedamos con eso. Pero si no investigamos y si no la creemos, a mí me pasa algo muy similar. Yo cuando obtuve mi entrevista fue así en inglés y yo no sabía mucho inglés y yo dije aquí pues ya me mandaron al cariño de seguro, no voy a pasar al siguiente filtro y me contrataron, pero en la entrevista me la creí y yo actué con mi guachaguacheo y sirvió. Entonces, eso a veces, la actitud ayuda mucho más que otros procesos, ¿no? Igual lo que les estoy comentando aquí pues, nos parece algo fácil, pero sí tuve No. días difíciles de Sí, rechazo, de mucha frustración. estresantes, porque no me llamaban, a veces digamos me llamaban y yo no sabía si contestar o no, digamos que no fue fácil, Sí. pero entonces tenemos que pasar por esto, ¿no? Tenemos que pasar por esto para poder obtener estos resultados. Yo me acuerdo que yo no las podía creer, porque fue en ese momento, me dijeron, Duin, necesitamos tus equivalencias para determinar tu salario. Cuando yo hice las equivalencias, me dieron el back, o sea, me dijeron, Duin, ¿cuánta experiencia tiene? Entonces ellos dijeron, yo llevo trabajando, me hicieron cálculos de cuando me gradué hasta cuando empecé a trabajar, y ellos me acomodaron el salario en función de esto. No es porque sea migrante me van a pagar menos, no es porque tenga un título de fuera de Canadá me van a pagar menos, yo simplemente yo empecé a trabajar en una universidad aquí en Canadá, en la Universidad de Montreal. Es una universidad pública, pues es una universidad, ellos no van a, o sea, tienen muchos, digamos, como estándares, tiene como muchas, entonces digamos ellos no pueden decir, a tal inmigrante le pagamos menos que a los, no, ellos no pueden hacer eso. Mm. Entonces, y funciona normalmente en todos los sitios funciona así, o sea, no es que porque usted sea migrante paga, es simplemente si usted se cree que usted es el impostor, pues sí le van a pagar menos, ¿sí? Pero hay que Ok. simplemente hacer valer los títulos que uno tiene, Su experiencia. la experiencia que uno tiene. Yo esperaba ganarme, no sé, 15, 20, 25 la hora, cuando me dieron 30 la hora, igual aquí uno paga muchos impuestos, es una realidad, bueno, más en Quebec, no sé si en Colombia Sí. ahorita
entonces se pagan muchos impuestos. Pero yo siempre les digo a todos, lo que puedes obtener, o sea, lo que vives aquí en Canadá, lo que tú ves cuando sales a la calle, lo que tú vives acá, vale la pena estos impuestos. Hay muchas cosas que no tenemos en nuestros países y puede que tengas mucho dinero, puedes que ganes mucho dinero, pues no lo vas a tener en tus países, algo que sí puedes tener acá. Y eso la única forma de saberlo es viviendo y viviéndolo acá, ¿sí? Experimentándolo. Entonces sí, tuve mi experiencia laboral y así fue que obtuve mi primera oferta laboral, mi primer trabajo, pero yo ya tenía visa, o sea, tenía permiso de trabajo para trabajar aquí en Canadá porque yo llegué por un proceso que se llama Trabajador Calificado de Quebec. No sé si es el mismo que con el que tú llegaste, Brenda, pues. No, yo llegué, a mí me sponsorearon, yo obtuve el trabajo estando yo en México y a mí, pues la empresa hizo todo el proceso para contratarme, llegué con permiso de trabajo y así me quedé, me volví residente y aquí estamos, ¿no? Compartiendo las Felicitaciones. experiencias, compartiendo experiencias, porque exacto, no sabemos, no es sonado. Que podemos validar nuestros estudios o que podemos demostrar con nuestra experiencia lo que sabemos en nuestros países y trabajar en estas áreas, ¿no? En mi caso, que yo soy maestra, llegué haciendo casi lo mismo, aunque tiene un nombre diferente como mencionas en mi caso, pero al final son las mismas funciones prácticamente que yo hacía en México, ¿no? Y platicando de esto, te quiero preguntar, ¿cuáles son las diferencias que tú ves o qué sientes que tú hacías allá en Colombia y ahorita estás realizando acá? ¿Es lo mismo? ¿Sí cambian las funciones? ¿Es más? ¿Es menos? Yo diría que es más la cultura laboral, la Ajá. diferencia que yo encuentro con lo que yo trabajaba en mi país, pero digamos las funciones es lo mismo, o sea, algo que me pasó fue eso, cuando yo empecé a trabajar, yo empecé, digamos que empezamos con mi colega, que es una canadiense, a hacer Mm. diseño de bases de datos, a hacer nuestros diseños del software. Yo no la podía creer, yo cuando yo estaba, yo dije, estoy increíble, estoy trabajando aquí en Canadá con alguien en otro idioma, en mi profesión, ¿sí? Entonces, es idéntico, ¿sí? Porque nuestra experiencia, nosotros en el tecnología hablamos un lenguaje universal. Ujú. Yo creo que también muchas profesiones así, las personas, por ejemplo, en salud, las personas de aquí también tienen dos riñones, un corazón, o sea, todo es igual, sí, yo digo que no puede, por ejemplo, lo mismo aquí, los puentes, o sea, de pronto aquí cambia de pronto algo, por ejemplo, para los ingenieros civiles, que hay un factor que es el clima, sí, entonces digamos que Ujú. puede que sea diferente, y pues las casas son diferentes, las El infraestructuras, pues, material. y pues Ujú. hay calefacción y todas esas cosas, ¿no? Pero digamos que en mi profesión, en informática, en tecnología, lo único fue la cultura, digamos que yo estaba como que quería trabajar más y llegaban las 4 de la tarde y todo el mundo cerraba y como que se iba. Y yo como que, bueno, y entonces aquí como que no les importa nada. O sea, aquí es ellos y ya. Y yo, Termina el es- trabajo, la hora estábamos, laboral, adiós. sí, estábamos hablando con ellos, no, ya son las 4, me tengo que ir. Y yo, pero terminemos, no, mañana continuamos. Y yo, bueno. O lo mismo decía, los fines de semana me decían, el fin de semana, no, pues si algo adelanto el fin de, no, el lunes continuamos, no hay ningún problema. O sea, no, porque yo estaba acostumbrado a darlo todo por el trabajo, a que el trabajo es Vivir lo para más sagrado, trabajar. el trabajo es sagrado, hay que agradecer que tenemos trabajo, entonces digamos aquí las personas ellos trabajan y el trabajo es algo que hacen, lo hacen muy bien, cumplen con su horario, pero ellos hasta ahí y ya, y hacen ese corte con su vida personal y ya ellos siguen con su vida porque no pueden involucrar la vida personal con pues, ellos le llaman aquí equilibrio trabajo familia, ¿sí? El equilibrio Claro. trabajo-familia, ellos sí lo saben balancear bien acá. Entonces nosotros en Colombia, no sé si en México trabajamos mucho, ¿sí? Sí, también vivimos para trabajar Y lo allá. otro, y lo otro que yo también fue la cultura es de que yo cada vez que como que había un problema o que había como que había algo, no había como este tuvo la culpa, no, como que todo el mundo se metía en el trabajo, si había un problema, nos poníamos a arreglar el problema, no había como ese buscar el culpable, no había como sí, la cultura es muy diferente, es de trabajar, de mirar para adelante, si hay un problema se arregla,
Eso me gustó porque yo como cuando habían problemas, yo, ay, ¿será que me van a culpar, me van a echar, o mi jefe me va a regañar? Entonces siempre me decía, listo, encontramos el problema, listo, y la solución. Sí, listo, tranquilo, haga la solución, no se preocupe. Entonces yo esperaba como el regaño, esperaba como que, porque es que El miedo. nosotros, sí, entonces eso pasa mucho porque, digamos, yo trabajaba en Colombia, pues no digo, pero ya a veces sentía esa cultura de que buscar el culpable, buscar yo no, eso lo hago yo, que usted lo tenía que hacer. Sí, entonces digamos que aquí son muy, muy solidarios con los colegas, Muy no están, empáticos también. Siempre están como pensando, ¿qué tal si tiene un mal día? ¿Qué tal si no la está pasando bien en casa? O por lo menos eso me he topado sí. mucho, que hay esa empatía y es como, Sí, mi jefe me wow. decía, por ejemplo, cuando yo tuve mis niños, estaba cansado, no, tranquilo, tómese un día, no se preocupe, tómese su tiempo, no sé qué, o sea, había digamos, ellos tratan de mirar Cuidar. esa parte de la vida, o sea, vida familiar, Humana. humana, si son más humanos acá, esa es la palabra. Entonces, digamos, puede que alguien me diga, no, en Canadá yo vi esto, puede, pero digamos, generalmente las personas son General. más humanas aquí en la parte laboral, sí, o sea, tú puedes conseguir un permiso, digamos, yo siempre digo, tengo que mi hijo enfermo, no, tranquilo, porque hay personas que, no, tú simplemente no puedes pedir Sí. permiso. En Colombia, donde yo vea, no, tienes que, no sé, tu hijo está enfermo, no sé, no es mi problema, y ya, tienes que Ay, venir qué a trabajar. mal. Pero vente. Sí, algo así. Entonces, digamos que eso lo ven acá, o digamos que esa parte, porque saben que si la persona se estresa, la persona va a quedarse y va a ser peor. O sea, yo creo que ellos saben que aquí, yo veía mucho acá eso, que un año de licencia de maternidad para las mujeres, dice, tanto tiempo, pero ya que soy papá, pues ya, no, es poquito, ¿no? No es un niño de un año, todavía hay mucho trabajo, porque en mi país, en Colombia, bueno, hasta donde yo sé, son 3 meses de licencia de Sí, maternidad, 3 o 4 es meses. nada, nada. Y aquí, bueno, no sé si allá también, pero pueden tener un año o año y medio. Aquí pueden estar hasta 2 años, pero el primer año es pago y el segundo año ya es, digamos Menos. que menos, sí, pero también pueden hacer eso. Ujú. Pero digamos que ellos saben que un niño pide tiempo. Entonces me encanta esa cultura laboral y me encanta eso. Entonces es eso, la cultura laboral es lo que más Sí, cambia, que para mí sí, digamos que es como algo, digamos, positivo. beneficioso, positivo Ujú. para nosotros. Que se Entonces, enfoca también más en buscar soluciones. Entonces, eso a mí, por ejemplo, me aún no me acostumbro que, sí, no pasa nada, vamos a buscar esto y lo arreglamos y hacemos aquí, movemos acá. Como muy relax en ese aspecto, cuando uno ya está acostumbrado al estrés y ay no, el miedo de que me va a pasar una super consecuencia y aquí dice, sí, pasó esto, ok, vamos a ver cómo lo arreglamos y ya, todo fluye. sí, no hay por lo que digo, nosotros tenemos, o bueno, no sé si de pronto toda esa cultura. Nosotros tenemos, siempre me dicen, ay, tienes que agradecer que tienes que trabajo, tienes que cuidar mucho tu trabajo. Nosotros, los jefes en Colombia, nosotros son como unos, Sí. ¿sí? Son unos dioses. Aquí no, yo veía que aquí, de hecho, yo me sentaba en el restaurante, en la cafetería de los empleados, llegaba las personas que tenían un alto nivel llegaban y almorzaban conmigo, me hablaban y todo. Sí. Y ellos me decían, yo le decía, pero tú eres la jefe, la jefe. Y dijo, no, 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 tranquilo, eso aquí no funciona así, no, o sea, ni siquiera hay como esa autoridad, ¿no? De Sí, hecho, mi jefe siempre me decía, Duin, puedes hacer esto, es que me venía como de forma como tan, ¿será que puedes hacer esto? tan Mira, miramos casual. sí, de forma amable. En cambio, en Colombia tienes que hacer esto, si no, y o sea, hay mucha autoritarismo en Sí, Colombia, o bueno, no sé si en todos los países de Latinoamérica, pero digamos lo que yo vi fue eso, porque tenemos que entregar, en cambio aquí es muy la parte, no podemos, si tú sabes, aquí pasa eso, si alguien se va digamos, si trabaja mucho, se va a enfermar, ¿sí?
aquí entonces cuidan las personas. A veces yo he mirado que es demasiado, pero vuelve a trabajar y que a mí me pasó porque yo tuve una cirugía de rodilla y yo no podía, desafortunadamente me lesioné, entonces yo quería ir a trabajar y yo, ¿qué hago? Mi jefe, no, tranquilo, usted está lesionado, no puede venir aquí a la oficina, ya, y yo sí, pero ¿cómo hago? Repose. Sí, descansa, cuida tu rodilla, no sé qué, y el médico me dijo, no puede trabajar, y yo, ¿cómo así? Sí puedo, la computadora. No lo No, puedo no, no, usar. descanse, me decía, y ya, era simplemente eso, tenía que tener de hecho alguna vez también tuve que, mi médico me paró de trabajar cuando tuve, digamos, ni siquiera se da cuenta, aquí me di cuenta, digamos, que estaba como muy cansado, sentía como mareos, sentía eso, el médico me dijo, no, de pronto es el trabajo, tenía 2 niños pequeños, tiene que parar, tómese 2 semanas, y me recetó 2 semanas sin trabajo, me mandó ese mi jefe, tranquilo, no sé qué, o sea, fue como muy, sí, veo mucho eso, la parte humana, la parte, porque nosotros sí, yo tengo amigos que están acá, y yo les digo, ellos me dicen, no, voy a adelantar. Yo, no, tranquilo, no, 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 porque de pronto pierdo mi trabajo. Yo, no, no se preocupe, aquí no es así. Sí. Es que traemos este chip de nuestros países de que el trabajo y la vida tiene que ser de una forma y llegar acá nos da trabajo, nos cuesta adaptarnos, pero esta es una realidad. Por eso yo considero que vale la pena hacer los sacrificios, o para mí sí valió la pena hacer los sacrificios que tuve que hacer, ¿no? Que como dices al inicio, ya sea cuando llegas al país o estás en el proceso de que te contraten, te adaptes, es un proceso. Pero una vez que ya brincas eso, ya es otra cosa. Hay otras etapas que no tenemos que vivir, pero, Sí. pero digamos que, yo siempre he dicho algunas, de hecho quiero decir eso. Decide el modo que quieres jugar. Yo cuando jugaba, no sé si ustedes se acuerdan, no decía cuando jugaba un videojuego, decías fácil, medio, difícil. Uh-huh. Entonces, aquí las cosas es el mismo juego, pero aquí es de modo fácil, ¿sí? Tú en Latinoamérica estás en modo difícil, ¿sí? Tienes que luchar más, tienes que hacer muchas más cosas, tienes que estar sí, contra los demás, pero aquí Sí. las personas se lo toman todo calma, tú vas avanzando. Y pues no, yo siempre he dicho, yo he conseguido tantas cosas acá en poco tiempo y algo que no Uh-huh. pude hacer en mi país. Entonces No, vale la pena. definitivamente. Oye, y ahora, actualmente, ¿cómo están las cosas? ¿Tú crees que hay oportunidades para personas que tienen estas ingenierías, que tienen esta experiencia, o ya no es la misma situación que tú viviste? ¿Es mejor ahora? Por ejemplo, en tecnología, o bueno, en todas las profesiones de ingeniería, la demanda siempre ha sido muy alta. Yo siempre en algún momento Mm, pensé, cuando yo veía tantos inmigrantes llegar, yo decía, esto ya no vamos a caber aquí. Llevo 11 años y todavía hay mucha demanda de personas en el extranjero, las empresas. Yo, por ejemplo, recibo 1, 2, 3 ofertas semanales, pero no digamos formales, siempre me envían un correo, estamos interesados en ujú. tu perfil, llámanos si quieres que hablemos. Entonces, lo mismo veo cuando hay reclutamiento al extranjero, veo que se necesitan muchos en tecnología, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros civiles. Hay mucha oferta, ¿sí? Hay mucha oferta y no ha bajado, o sea, no. Mm, De hecho, y es muy fácil, o sea, digamos que eh, es muy fácil buscar trabajo en sentido fácil, pero digamos, si tú trabajas, si tú haces tus tareas como debe ser, claro. es relativamente fácil, ¿no? Que tienes que pasar por ciertas gestiones, pero es lo que he visto. O sea, yo tengo, una vez estuve guiando a una persona que es ingeniero de petróleos, ingeniero de Mm, petróleos, pero él en la universidad había desarrollado proyectos informáticos, entonces él tenía ciertos conocimientos, entonces yo le dije, ¿por qué no se mete por ese campo cuando yo llego acá?
Y entonces hicimos una hoja de vida, empezó a hacer proyectos, y le dije, haga unos proyectos aparte, y pudo conseguir una oferta laboral como en una empresa de tecnología, pero siendo ingeniero de petróleo. O sea, digamos que depende de la profesión, pero también depende de la persona, la experiencia y lo que la persona... Pero sí, la demanda es muy alta en este momento. Yo creo que Canadá, yo creo que cuando llegué había menos demanda que hay, lo que hay en este momento. Pero es que, wow. Y es que, por ejemplo, yo aquí veo, no sé cómo esté tal cual allá en esa zona de Canadá, pero aquí veo que mucha gente se retiró, se jubiló. Muchísima gente. Porque me preguntan, ¿pero por qué hay tanta demanda? Y ahora siento que también hay tantas opciones de empleo, muchísimas, y en tema de salarios, pues la gran mayoría se paga bien. Entonces, hay muchísimas opciones. Entonces, por eso no nos damos abasto y falta gente para que cubra determinados puestos y trabajos. sí, o sea, hay muchas, por ejemplo, los que están, yo digo que están en demanda, todas las ingenierías están en demanda, y los que están en alta demanda son los que van a buscar en el extranjero, porque hay Sí. profesiones que me dicen, ¿será que yo puedo conseguir trabajo en Canadá? Sí, puedes conseguir trabajo en Canadá, pero no creo que te contraten del extranjero. Tienes que buscar otra forma de venir aquí a Canadá, seguro vas a encontrar trabajo, pero muy difícil que sea del extranjero, ¿sí? Entonces siempre, pero yo digo que todas las profesiones están, o sea, no veo, en este momento aquí en Quebec salió un reporte, estamos como en el 2-3% de tasa de desempleo, o sea, está muy, muy baja, o sea, creo que nunca había estado tan baja. Cuando yo llegué estábamos como en el 6-7%, igual era muy baja, o no me acuerdo, creo que sí, y ya estamos en el 2-3%, o sea, es muy poquitas personas que están en este momento en búsqueda de empleo, y nosotros, o sea, si uno quiere buscar trabajo, igual hay, tú ves por todos los lados, están buscando, yo sé que hay muchos trabajos en restaurante, hay mucho trabajo, digamos que no son no profesionales, que eso sí es fácil buscar trabajo sin idioma. Limpieza, en construcción, por Limpieza, ejemplo, que de construcción. un día para otro te contratan, pero Pero, pero digamos que no es lo mejor, digamos que hay personas que yo les aconsejo esto, porque me preguntan, ¿será que acepto? Yo le digo, bueno, eso depende de lo que tú quieras hacer, ¿sí? Yo una vez encontré a un ingeniero de sistemas trabajando en una empresa de embutidos, empacando salchicha. Yo le pregunté, ¿por qué estás haciendo eso? Digo, es lo primero que me ofrecieron. Y aquí llevo y he avanzado. Yo le dije, sí, pero es que no es tu profesión. Entonces hay personas que son, yo digo, desconocimiento. sí, entonces digo, bueno, agradece a esta persona que te dio el trabajo, pero te está mal aconsejando. Digamos que por hacer bien, porque te ofrecieron un buen trabajo, yo sí, te ofrecieron un buen trabajo, pero ya llevas un año ahí perdido, no estás practicando tu profesión, que eso es malo para una empresa ver, o sea, para los ojos de una empresa es malo ver que tú llevas mucho tiempo sin Sí. ejercer. Entonces, hay personas que están muy mal asesoradas, entonces yo por eso trato de hacer estas redes para decirles, bueno, si ustedes tienen su profesión, si tienen experiencia, si tienen permiso de trabajo, busquen trabajo en su profesión porque lo van a encontrar. No va a ser algo que ustedes van a encontrar de hoy a mañana, pero digamos que es factible, ¿sí? Entonces hay muchas personas que yo he visto así que están trabajando, que llegan aquí y empiezan a trabajar en lo primero que atrapan, lo primero que consiguen, Sí. pero se olvidan de su objetivo profesional, porque llegar a Canadá hay muchas formas. Hay los que son estudiantes, Sí. los que son, digamos que vinieron por un trabajo y se trabaja toda la familia. Hay muchas formas de venir aquí a Canadá, entonces que... Sobre todo ahora, se han abierto muchísimas opciones y programas. Entonces ya no hay tanto el pretexto de que no puedo, es simplemente investigar cuál es la mejor opción para ti y en dónde. Entonces, sí, de hecho, Montreal, las ciudades grandes, claro, son las ciudades donde hay más empleo, pero hay más competencia. Pero también las regiones, también hay ciudades donde también hay mucho trabajo, o sea, ciudades medianas, o sea, ciudades
de 200.000 personas para arriba, ¿no? O sea, hay muchas ciudades en Canadá que son medianas que tienen mucho empleo también. O sea, no es como aquí, como la ciudad de Quebec, que, o sea, hay mucho trabajo aquí. También aquí alrededor de Montreal hay muchas ciudades donde hay mucho trabajo. Creo que también al lado de Toronto, no solamente en Toronto, sino en todas las ciudades que están a los alrededores hay mucho trabajo. Sí, sí, que eso también pasa, que nos enfocamos, por ejemplo, solo a una ciudad o a las ciudades grandes, pero olvidamos que existen otras ciudades que no son tan grandes, pero también tienen opciones y hay muchas posibilidades ahí. Es que por ejemplo, mi esposa ella trabaja así en la ciudad donde vivimos y yo sí trabajo en Montreal, pero digamos, yo antes también trabajaba en esta ciudad. Ahora fue que quise cambiar de trabajo porque nosotros los en tecnología tenemos esa oportunidad de esa facilidad de trabajar a distancia, ¿no? Remoto. Ok. Entonces, eso. Hay muchas personas que me preguntan si pueden conseguir trabajo remoto aquí en Canadá. Yo les digo, depende. No todas las empresas están a gusto de trabajar con personas que están al exterior del país porque van a compartir bases de datos, van a compartir información, van a encortar. Entonces, digamos que las empresas no les gusta. De hecho, yo si tomo vacaciones, tengo prohibido llevar mi laptop, o sea, mi computadora al exterior, yo no lo puedo llevar, o sea, es porque no funciona al exterior de Canadá, solamente me funciona en el territorio canadiense. Entonces, digamos, porque yo trabajo para un banco, una entidad bancaria, entonces sí, y esas son las que más Sobre contratan. todo. Sobre todo. Y esas son las que más contratan también personas aquí, porque en tecnología ellos se necesitan muchas personas, o sea, es increíble, todo el tiempo están contratando. Pero lo mismo, el idioma también es importante, el idioma es importante, saber inglés o El francés, francés. abren las puertas, hay muchas personas que me escriben que no tienen idioma, es muy difícil, busquen cómo aprender el idioma, no es algo del otro mundo. Es práctica, dedicación y mucha perseverancia. Sí, Una no vez es que fácil. ya agarremos el idioma, o sea, va a ser un antes y un después. Pero es darle con todo al idioma. Y si muchas personas lo han hecho, lo han logrado, ¿por qué nosotros no? Todas las personas que vienen aquí, que están llegando a Canadá, son personas que trabajan en el proyecto, llevan trabajando 1, 2, 3 años en este proyecto y han podido llegar aquí es porque han trabajado en el idioma, han ahorrado, también hay que ahorrar dinero. Entonces, es eso, tampoco es económico, no es algo que venir aquí a Canadá cuesta, ¿no? Para eso se tiene que ahorrar. Igual nosotros cuando llegamos aquí a Canadá, o sea, cuando antes el proyecto venimos para acá, nosotros invertimos todo lo que teníamos en Colombia en este proyecto. Hay personas que me dicen, pero eso cuesta mucho, pero uno les ve, tienen carro, tienen celulares, tienen cosas. Y si es tu sueño venir a Canadá, si ese es, porque venir a Canadá no es, yo siempre les digo, venir a Canadá no es como un proyecto como ir a comprar pan a la esquina, o sea, no es un proyecto o sea, venir a Canadá es un proyecto de vida, ¿sí? Es un proyecto que tú tienes que dedicarle tiempo, no es que, de pronto me voy para acá, si tú no le dedicas el tiempo, si tú no le dedicas, lo tomas como un proyecto de vida, no te va a salir. Entonces es un proyecto de vida donde tienes que pues, invertir y pues nosotros cuando decidimos venirnos para Canadá, le invertimos todo. O sea, yo tenía unos ahorros, los invertí, teníamos muchas cosas en cursos de francés, en documentos. El que no arriesga, pues no gana. Y si nos dejamos llevar por todos los miedos, incertidumbres, jamás vamos a lograr esa vida que queremos o llegar al destino que queremos. Teníamos que demostrar un dinero en la cuenta del banco para poder pedir esta residencia. O sea, se tiene que dar una inversión, pero valió la pena. Yo digo siempre, valió la pena 100 veces, 1000 veces de haber hecho esto, de haber hecho todos estos esfuerzos. Teníamos un carro, tuvimos que venderlo y quedarnos sin carro unos meses porque, pero digamos que teníamos un ahorro, pensábamos comprar un apartamento en Colombia, como dicen en México, un depa, y no. Lo invertimos también en este proyecto, pero fue increíble, o sea, apenas llegamos acá, nosotros al año, 2 meses compramos nuestra primera propiedad aquí en Colombia, aquí en Canadá. Compramos un primer apartamento
Al año y 2 meses. Sí, Me teníamos ya nuestro ganaste. De pronto, pero que tú estás viendo en una, en una, en una provincia que me dicen que es muy costosa, pero de pronto, pero Progreso. digamos, Sí, pero Montreal sí también, pero nosotros estamos en una ciudad, por eso yo recomiendo mucho a sí, las personas que exacto. no se enamoren de las ciudades porque las ciudades son muy costosas y si quieren vida familiar, es mejor las ciudades que están alrededor. Son ciudades que todo el mundo, pues no sé cómo sea en México, pero por ejemplo en Colombia las ciudades son ciudades y lo que está alrededor no hay nada. Mm, Entonces son muy, o sea, no hay nada, ni centros comerciales, no hay ni, o sea, por ejemplo aquí en esta ciudad donde nosotros estamos, hay, solo por decirles, tenemos centro comercial, tenemos 4 McDonald's, o sea, no es, no es sí, pequeña. no es, pero digamos que sí, tenemos o sea, hay muchas cosas. Entonces son ciudades medianas que son muy completas, hospital, o sea, tenemos una universidad, tenemos un college, tenemos colegios secundarios, colegios primarios, colegios No les secundarios va a hacer falta. privados también primarios. O sea, hay todos los servicios, pero, o sea, y son más asequibles digamos, para la compra de vivienda. Entonces nosotros compramos nuestro primer apartamento en esta ciudad gracias a esto que vivíamos en esta ciudad, porque sí, claro, si estuviéramos en Montreal o en Toronto, en Vancouver, hubiera sido casi imposible Ujú, hacer esto. Entonces, ujú. gracias, por eso le digo, gracias a que yo encontré este trabajo, pude ahorrar, bueno, también fue mucha organización financiera, porque yo soy muy Planeación. planeación, porque a veces llegamos, queremos comprar lo más Sí. costoso, el carro más costoso, de pronto, entonces digamos que yo soy muy planifico bien estas cosas y yo dije y entonces pudimos comprar nuestro apartamento porque también hay una parte que es la cuota crediticia, la historia crediticia que tienes que manejar aquí en Canadá. Entonces esto nos permitió comprar nuestro apartamento porque aquí es muy fácil, digamos, es más fácil que por ejemplo en Colombia es muy difícil comprar una propiedad, son muy costosas. Sí, súper Eh, costosa. Y luego te piden cada requisito que dices, estos no me quieren vender. Mm. Entonces no sé cómo sea en México, pero en Colombia es muy costoso para comprar Sí. una vivienda, sobre todo en ciudades como Bogotá, es supremamente costoso para o sea, ni siquiera la clase media tiene, yo creo que la clase media alta o alta son las que tienen vivienda. En cambio aquí en Mm, Canadá la clase media tiene buena tiene accesibilidad vivienda. a la casa, sí, es muy fácil y tienen carro. Es que nosotros la clase en Colombia, la clase trabajadora, a ver, un carro es muy difícil tenerlo también, es muy costoso tener un carro. Entonces, es eso, es la facilidad. Entonces, nosotros pudimos comprar nuestra primera propiedad 1 año y medio, 1 año de haber llegado aquí a Canadá. Wow, qué increíble, qué locura. Pero es una realidad. Yo Du- conozco todos los inmigrantes que están en esta ciudad, que yo he conocido, todos han comprado vivienda. O sea, sí, todos, o sea, que yo iba que algunos, de pronto algunos que no han querido como, porque tienen, digo, el tienen el miedito, síndrome del impostor, no se sienten capaces, entonces siempre han estado con el miedo, con el falta idioma, que de no sé. investigar, sí. Y de pronto uno los ve todavía por ahí, no han comprado casa, no han comprado vivienda, pero todos aquellos que tienen trabajos profesionales, trabajos técnicos, son Sí. familias y tienen su vivienda, es muy fácil, o sea, puede que uno no sea el año y medio, puede que sea 2, 3 años, pero es fácil la adquisición de una vivienda acá. Digamos que no sea fácil, pero digamos que es algo que se da, digamos que Que tú es ves con el. posible y que Ujú, no tienes que esperar los años de los años de los años. sí. Dwayne, recuérdanos tus redes sociales para que toda la gente que esté interesada en aprender y saber más de la ingeniería y pues también de la zona en la que vives se pueda poner en contacto contigo, cheque toda la información que compartes. Bueno, yo me encuentro en Instagram, Ingeniero Canadá, también está en TikTok, Ingeniero Canadá, y ahí me pueden seguir y me pueden preguntar, también trato de responder. Si yo respondo por interno, si veo que es una pregunta muy interesante, la respondo por General. historias Ah, o ok. le respondo por un Reels. No tengo mucho tiempo para dedicarle a Sí. estas redes, pero trato de compartir lo que más pueda. Y pues a veces hay cosas que son muy difíciles de explicar. Yo envío la página, pero Sí. lástima que sea en inglés o en francés,
les digo lean, pero digamos que las personas no son muy para leer, pero digamos que hay personas que sí, pero hay personas que no. Entonces eso, me pueden escribir por internet si tienen alguna pregunta para mí, pues yo trato Más siempre de responder. específico. Claro. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos toda esta aventura, tanto conocimiento. O sea, es que, es que hablamos de tantas cosas. Sí, sí, de hecho, sí, mucha experiencia aquí en Canadá, llevo 11 años, he hecho muchas cosas acá, conozco muy bien la cultura, conozco el clima, trato digamos, de compartir esto, digamos, de una forma como real, porque es normal, o sea, no quiero tampoco, digamos que es verdad, o sea, no es fácil vivir, o sea, no es aquí, no es el cielo que tú vas y llegas y, y llegas y bajas del avión y te van a dar todo, no, o sea, sí, digamos que hay muchas ventajas, muchas cosas que tenemos que aprender, por ejemplo, los impuestos, todas esas cosas he aprendido acá, entonces, y pues ya uno se adapta, ¿no? Ya uno se aprende a vivir esta sociedad, la sociedad canadiense, es una sociedad que lleva muchos años creciendo, muchos años haciéndose, y eso es lo que le digo a la persona, que ¿por qué pagan tantos impuestos? Porque es la sociedad canadiense, así se ha hecho y así se ha construido. Créame que esta decisión no se tomó en un día de pagar del Impuestos. sistema. No, eso es algo que se lleva y es una evolución, ¿no? Y si la mantienen es por algo. ¡Uf! ¡Cuánta información, experiencia, tips! Este video estuvo buenísimo y por si no me has regalado un like, recuerda, allá abajo, aquí abajo le puedes dar like, es gratis, suscríbete, comparte con aquella persona que sabes que está interesado en este tema y nos vemos muy pronto. Bye.